Buenas tardes, chicas, es un gusto poder saludarlas. Nuevamente nos estamos conectando después de unas largas vacaciones. Me da mucho gusto saludarlas y vamos a continuar con la plática del día de hoy, con el estudio del día de hoy. Nada más para recordarles, estamos en una serie que se llama Tres Armas Poderosas. Vimos la número 1, que era hablar acerca de la oración, cómo a través del Padre Nuestro podemos tener una comunión profunda y personal con el Señor. Y estamos ahorita en nuestro tema número 2, que es el ayuno. La lección pasada vimos lo que hace el ayuno en nuestro cuerpo físicamente, y ahora vamos a estudiar acerca de lo que hace el ayuno en lo espiritual, en nuestro espíritu, que es lo principal, ¿verdad? Quiero comenzar nada más dándote como un recordatorio de lo que es el ayuno. Dice que el ayuno es la abstención voluntaria de alimentos con fines espirituales. Nos abstenemos de tomar algún alimento, alguna bebida por un periodo determinado de tiempo, para con esto dedicar ese tiempo a buscar a Dios. Entonces, dicho esto, aclarado esto acerca de lo que es el ayuno, vamos a entrar con lo que es el punto número 2, el ayuno en el ámbito espiritual. Lo primero que el ayuno hace en el ámbito espiritual es humillación. Trae a nuestro espíritu humillación. Mira, dice Primera de Samuel 7, capítulo 7, versículo 6, dice: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron: allí contra Jehová hemos pecado. El ayuno lo primero que va a hacer en nuestro espíritu es recordarnos que somos pecadoras, es recordarnos que necesitamos de Dios. Dios no necesita de nosotros, Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios, sinceramente, no podemos avanzar, no podemos crecer en ninguna área de nuestra vida. Entonces, lo primero que hace el ayuno cuando nosotros nos abstenemos de alimentos o de bebidas por un tiempo es que trae humillación. Es una forma de someter nuestro cuerpo y reconocer la necesidad que tenemos de Dios, nuestra dependencia total y absoluta de Él. Hay áreas en nuestra vida que quizás nosotros nos es difícil identificar que estamos siendo con algún tipo de soberbia, de orgullo, ¿verdad? Porque Dios nos ha bendecido, porque Dios nos ha dado algo, como luego dicen en el mundo, ¿verdad? Se suben a un ladrillo y se marean. Entonces a veces no sé, porque pensamos que ya conocemos lo suficiente de la palabra, nos sentimos con el derecho de juzgar a otras personas. Y dice la palabra, estamos viendo la paja en el ojo de otra persona, pero no estamos viendo la viga en nuestro propio ojo. Es decir, vemos las faltas de los demás, pero no podemos ver nuestras propias faltas. Pensamos que nosotros estamos actuando de una manera correcta. Cuando la gente nos señala algún error, nos molestamos. ¿Cómo si yo, verdad? Yo no necesito que nadie me diga nada, yo puedo, yo soy, yo tengo, yo hago, yo esto. Entonces ahí está creciendo en nosotros el orgullo. Es un buen tiempo donde necesitamos someternos a un ayuno para que con el ayuno venga la humillación. Dice en el texto que acabamos de leer que el pueblo de Israel reconoció: Señor, solamente contra ti hemos pecado. Derramamos nuestro corazón buscando tu perdón y tu ayuda. Entonces el ayuno trae el ayudarnos a poder reconocer en qué áreas de nuestra vida estamos fallando. Porque a veces, aunque las personas nos señalen y nos digan, si nosotros estamos llenas de soberbia y de orgullo, no lo vamos a poder reconocer. Siempre vamos a pensar que nosotros somos las que estamos bien y las demás personas están mal. Entonces el ayuno hace que nosotros reconozcamos que realmente necesitamos de Dios, que separadas de Dios nada podemos hacer. Número 2, el ayuno nos hace buscar la guía y la dirección de Dios. Cuando tú y yo estamos enfrentando una situación en la cual no sabemos para dónde ir, no sabemos qué decisión tomar, nos encontramos como en un callejón, ¿verdad? Como perdidas, como decir, ¿y ahora para qué hago? Tengo que tomar esta decisión, es urgente, sobre esta situación en específico, ¿qué hago, Señor? Entonces es un buen tiempo para que nosotros nos metamos en un ayuno para buscar la presencia de Dios, para buscar su guía y su dirección. ¿Sabes por qué? Porque el ayuno te hace sensible. El ayuno nos hace sensible a la voz de Dios. ¿Te ha pasado que cuando tú estás atravesando por un periodo de tristeza, ¿verdad? Y luego dicen, ay, pasa la mosca y ya lloró?
porque estamos sensibles, porque tenemos como que todas las emociones a flor de piel. Bueno, cuando tú y yo entramos en un periodo de oración y de ayuno para buscar a Dios, nuestro espíritu se sensibiliza a la voz de Dios. Fíjate lo que dice en Hechos 13, de 2 al 3, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí necesitaban elegir a alguien que fuera a predicar la palabra de Dios fuera, ¿verdad? Y los discípulos no sabían qué hacer, pero entonces dice aquí que cuando ayunaron, entonces fueron sensibles sus oídos a la voz del Espíritu Santo cuando les dijo, apártame a estos 2 hombres que son a los que vas a enviar. Entonces, cuando tú te enfrentes a una situación donde sientas que estás completamente perdida, que no sabes qué hacer, busca un tiempo de ayuno, de oración específicamente por ese asunto. Ofréceselo al Señor y dile, Señor, yo me meto en este tiempo de ayuno porque quiero que mi espíritu sea sensible a tu voz. Y yo no puedo decirte que Dios te va a hablar de una forma audible, ¿verdad? Como aquí vemos que Dios les habló y les dijo, apártame a estos hombres y a esos son a los que vas a enviar. Pero Dios sí nos hace sensibles a su palabra. A lo mejor te pones a estudiar la Biblia en ese tiempo de ayuno y cuando tú ya habías leído un versículo, pero específicamente para esa decisión que tú necesitas tomar, haz de cuenta como que si se te abren los ojos y tú ves ese versículo, ese texto, ese pasaje o esa enseñanza que alguien te compartió de una manera diferente y ahí puedes encontrar la respuesta que tú andas buscando, la solución o la decisión que debes de tomar y tu corazón se siente lleno de firmeza y de fe sabiendo que estás tomando la decisión correcta porque Dios te está guiando. En momentos de tomar decisiones importantes y para recibir la dirección de Dios necesitamos ayunar. Acuérdate, la oración y el ayuno hacen nuestro oído, nuestro corazón, nuestro espíritu sensible a la voz de Dios, a la dirección que Dios quiere darnos. Imagínate que tu hijo está con la tele a todo volumen, ¿verdad? A mí me ha pasado. Mi hijo se mete al cuarto, se pone los audífonos, está con los videojuegos y yo por más que le estoy hablando, vente a comer y vente a comer y él no escucha porque está distraído con tantas cosas que no le permiten escuchar mi voz. Es así, cuando nosotros estamos envueltas en tantos problemas, en tantas situaciones difíciles que tenemos que resolver, decisiones que no es como que hago de comer, no te estoy hablando de ese tipo de decisiones que van a marcar el futuro de tu familia, de tus hijos, de tu economía, de tu matrimonio, mudarte de ciudad, cambiar de trabajo, dónde van a estudiar tus hijos, muchas cosas que van a impactar directamente en su futuro. Entonces, en ese tipo de decisiones hay que apagar todos los distractores que tenemos alrededor metiéndonos en un tiempo de ayuno con el Señor para entonces ser sensible. Nuestro oído, haz de cuenta que está así bien parado como cuando queremos oír un chisme, ¿verdad? Estamos completamente con nuestro sentido espiritual escuchando la voz de Dios. Número 3, ¿qué hace el ayuno en nuestro espíritu? Nos da fortaleza y nos prepara para las situaciones difíciles que vamos a enfrentar. Fíjate, Mateo 4, del 1 al 2 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Sabes qué? Jesús nos puso el ejemplo. Antes de empezar su ministerio, Jesús vivió una vida como cualquier otro ser humano, una vida normal, ¿verdad? Como cualquier persona. Él estuvo ayudando a su papá o su padrastro aquí en la tierra, que era José, era carpintero. La Biblia dice que él estuvo ahí, era carpintero, a eso se dedicaba hasta los 30 años, que fue cuando el Espíritu Santo le dijo, es tiempo, y se lo llevó al desierto, a un lugar apartado, donde estuvo ayunando por 40 días y 40 noches. ¿Sabes por qué? Para prepararlo. En el desierto Jesús fue tentado por el diablo, porque Jesús sentía hambre, y el diablo siempre lo estuvo tentando. Puedes leerlo ahí en Mateo, ¿verdad? El versículo que te acabo de dar, Mateo 4, ahí viene todas las tentaciones que Jesús tuvo en el desierto. Pero cada vez que el diablo lo tentaba, Jesús estaba siendo capacitado a través de ese ayuno, de ese tiempo que él estaba absteniéndose en su cuerpo, porque aunque era Dios, también era hombre.
tenía su humanidad, su carnalidad como nosotros y sentía hambre, sed, tenía necesidades, ¿verdad? De comer, de hidratarse, de fortalecerse. Pero él fue llevado a ese tiempo de ayuno y de oración para poder prepararlo para lo que venía. Durante esos 40 días y 40 noches se fue preparado para ir a la cruz, a morir por nuestros pecados. Fíjate, el ayuno nos ayuda a resistir la tentación y a fortalecernos ante las pruebas difíciles. Muchas veces, cuando Dios va a permitir que una prueba difícil venga a nuestra vida, antes Él nos mueve, ¿verdad?, a una sensación de decir, yo necesito buscar más de Dios, yo necesito hablar más con Dios, yo siento que me estoy apagando. No sé si te ha pasado, pero es muy común que eso suceda. Para el Señor nos mete ese tiempo de ayuno y de oración para prepararnos, para podernos mantener firmes cuando vengan las tentaciones. Mucha gente dice, ay, esta persona cayó en pecado, se desvió, se equivocó, fue un desliz. No. Eso que esa persona hizo, como el adulterio, por ejemplo, no es algo que sucedió de la noche a la mañana. Fue poco a poco esa tentación metiéndose en la vida de la persona de una manera muy sutil. Primero con una palabra, con una sonrisa, jijiji, jajaja, vámonos a un café. Y cuando menos acordaban, ya estaban hasta acá de comprometidos en la infidelidad. Entonces, cuando nosotros estamos pasando una situación difícil, tenemos que ayunar. Porque el ayuno nos va a hacer firmes ante las tentaciones. Porque las vamos a tener, querida. Va a venir alguien a hablarnos bonito, a nuestro esposo igual va a venir una, rubia, ¿verdad?, espampanante ya a la oficina, pero tenemos que estar siempre permaneciendo en ayuno y en oración para podernos mantener firmes cuando esas situaciones difíciles de la vida vengan. Entonces el ayuno nos va a fortalecer espiritualmente y nos va a preparar para hacerle frente a esas situaciones adversas que nos va a tocar enfrentar en algún momento de nuestra vida. Ahora, ¿por qué mucha gente que aunque conoce la palabra de Dios, que aunque ha ido a una iglesia, fíjate bien lo que te estoy diciendo, se conoce la Biblia, y por qué cuando viene una prueba, una situación difícil a su vida, se aparta y reniega de Dios y dice, Dios me falló, yo ya no quiero saber nada? Porque le faltó ayuno. Le faltó ayuno, porque no estaba preparada para resistir. Es como cuando te dicen, se viene un huracán, ¿verdad? A las personas que viven en áreas donde vienen muchos huracanes, esas personas están preparadas. Salen, meten todas las cosas que tengan en su patio, meten sus camionetas, sus carros al parqueadero, al garage, a la cochera, cierran todo bien, a veces hasta las ventanas las cubren con maderas y se protegen con suficiente agua, con una mochila de emergencia. Es decir, están preparadas para cuando venga la adversidad. Eso hace el ayuno. Cuando Dios te mueve en tu corazón a tomarte un tiempo de buscar, Dios a lo mejor no te va a decir así como que ponte a ayunar, pero tú vas a sentir como que estás como que enfriándote, como que ya no buscas a Dios con todo tu corazón, como que ya se te volvió una rutina, como lo que haces por automático. Voy a la iglesia, leo la palabra, me conecto a escuchar la lección, pero ya no hay un cambio en mí, ya no hay esa pasión con la que yo recibía la palabra al principio. Es tiempo de entonces entrar en un ayuno para fortalecernos espiritualmente y prepararnos cuando venga la adversidad. Número 4, el ayuno también nos ayuda para entrar en un tiempo de intercesión y de petición. Yo sé que tú y yo tenemos cosas o situaciones por las cuales hemos estado orando por mucho tiempo delante de Dios. Y al parecer, entre más oramos, más difícil se pone la cosa. Pues te tengo una solución. Necesitamos ayunar. Y ahorita te voy a explicar cómo es que funciona, cómo hay rangos, por qué necesitamos meternos en un ayuno cuando ya has orado por mucho tiempo por una situación y esta no cambia. Entonces necesitamos echar manos del ayuno. El ayuno nos ayuda para interceder y para poder levantar a Dios nuestras peticiones de una manera más eficaz. Mira, se emplea para pedir protección, liberación o bendiciones especiales para uno mismo o para otros. El ayuno, presta mucha atención en esto, el ayuno rompe el mundo espiritual. El ayuno rompe el mundo espiritual. Fíjate, déjame ver, a ver dónde voy. Dice,
Ve Esther, 4:16. Esther 4:16. Si tú nunca has leído el libro de Esther, yo te invito en esta tarde a que tú te vayas y lo leas, porque no sabes la bendición que va a ser para tu vida. El libro de Esther, ahí vas a entender el contexto. Esther era esposa del rey en ese momento, de un pueblo muy importante. Vivía en una ciudad que se llamaba Susa y era judía, pero nadie lo sabía. Entonces se levantó un hombre en contra del pueblo de Israel que vivía también en Susa y les dijo que se mueran todos los judíos. Y ya estaba firmado esa ley y todo. Y todos los judíos iban a morir, entre ellos Esther, aunque el rey no lo sabía, ¿verdad? Entonces el pueblo estaba asustado y le dijeron a Esther: ve y intercede por nosotros con el rey. Métete con el rey. Pero había una ley que prohibía que cualquier persona se presentara delante del rey si él no la mandaba llamar. Si el rey no te mandaba llamar, y te ponías tú enfrente de él, eras merecedora te cortaban la cabeza, o sea, a la muerte, porque el rey no te está mandando llamar. Entonces, si tú te presentabas sin invitación, a la muerte segura, ¿verdad? Entonces el pueblo, y Esther dijo: ¿cómo que me voy a presentar con el rey si él no me ha llamado? Pero entonces fíjate lo que dijo, lo que hizo Esther. Estaba en juego toda la nación de Israel, todo el pueblo de Israel. Entonces Esther dijo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también, dijo Esther, junto con mis doncellas, ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Acuérdate, porque si ella se presentaba sin invitación, dice entonces Esther: ayunen y yo me voy a presentar delante de él, aunque no sea la ley. Y si perezco, dijo Esther, si tengo que morir, pues ni modo, que muera, pero primero vamos a ayunar. El ayuno nos prepara para la intercesión, porque rompe el mundo espiritual, porque hay barreras que con la oración no logramos romper. Entonces tenemos que acompañarlas del ayuno. Cuando nos unimos, el ayuno es maravilloso, no es algo mágico, es una ley, es una argumento que Dios nos dejó en las escrituras. Ahorita lo vamos a comprender un poquito mejor. Entonces Esther sabía eso y echó mano de eso y le dijo: todo mundo, todo el pueblo de Israel y yo y toda mi corte real vamos a ayunar, y entonces yo voy a ir y voy a interceder por el pueblo de Israel delante del rey, ¿verdad? Entonces el ayuno nos prepara para poder interceder y para poder romper el mundo espiritual. Ya había esa ley, ya se había promulgado, el pueblo de Israel iba a morir. Pero como Esther fue y se presentó delante del rey, ¿sabes qué? El rey le dijo: bueno, vamos a firmar una ley que ya no puedo revocar la otra ley de que vayan a morir, pero ahora manden a hacer como comunicados en todos lados, péguenlos, que el pueblo de Israel se defienda. Que agarren lo que tengan, su tenedor, su cuchillo, su asadón con el que ahí cortan la hierba, espadas, lo que tengan, que se armen y que se defiendan. Entonces, la oración tiene el poder, el ayuno, tiene el poder de romper esos edictos que ya habían sido dados en el mundo espiritual. ¿Sabes que hay maldiciones generacionales que vienen atacando a nuestra familia? Una familia, mis abuelos se divorciaron, mis papás se divorciaron, yo me voy a divorciar. Es una maldición y tú dices: ¿pero por qué? Si yo le estoy echando todas las ganas y yo estoy haciendo esto. Mi tatarabuelo fue borracho, el bisabuelo fue borracho, el papá fue borracho y el hijo termina siendo borracho. La mamá está loca o la mamá se murió de cáncer en el pecho, la bisabuela igual, la tatarabuela igual y a mí me toca lo mismo. Son maldiciones generacionales que vienen a marcar nuestra vida y nosotros no podemos entender por qué suceden esas cosas en nosotros. Si estamos tratando de hacer las cosas bien, si oramos, si le pedimos al Señor, bueno, porque hay algo que se llama el reino espiritual, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, con el ayuno, nosotros logramos romper todas esas cadenas, todas esas ataduras, dice la Biblia, a causa de la unción, se pudre todo el yugo. Entonces, cuando nosotros oramos y ayunamos, la unción desciende del cielo y comienza a romper esas maldiciones generacionales. Ahora bien, también el ayuno hace que nuestra carne muera. Fíjate, dice, déjame ver si tengo aquí, sí, segunda de Timoteo 1:7 dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor
y de dominio propio. Tú has escuchado a esas personas que dicen, tiene el carácter bien fuerte, porque grita, porque se explota, porque se exalta, porque algo no le parece y uno dice, tiene el carácter fuerte. No, querida, esa es falta de dominio propio. Cuando nosotros detectamos en nosotros mismos o en alguno de nuestros familiares que tienen ese tipo de comportamientos, entonces necesitamos un ayuno para hacer morir la carne. A veces luego dicen, ¿verdad? Nadie sabe cómo está la situación. ¿Cómo decía un dicho que como que todo el mundo se da cuenta de tus defectos menos tú? Todo el mundo sabe que eres una enojona, que eres una corajuda, pero tú piensas que eres un pan de Dios. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que estamos viviendo en nuestra carne. Esta carne quiere enojarse, quiere gritar, quiere defenderse, quiere insultar. ¿Por qué me voy a dejar, verdad? Yo te lo tengo que confesar, yo soy muy peleonera. Ahí como me ves, a mí a veces yo me justificaba diciendo, es que a mí no me gustan las injusticias. Y yo siempre andaba peleando, o sea, no soy pleitista de que ande agarrándome en la calle, pero, no, ¿por qué esta persona hizo esto? No, es que no debe de hacer eso y no sé qué, no sé qué, no sé qué. O sea, y yo entendí que no está bien, que la vida es tan corta, pero es mi carne la tengo muy a flor de piel, ¿verdad? Cuando alguien nos hace algo y reaccionamos de una manera violenta, cuando no nos pueden decir nada porque luego ya nos enojamos, entonces cuando queremos contestar, aunque sabemos que está mal, aunque estemos en lo correcto, pero es la carne. Cuando queremos defendernos, es nuestra carne. Entonces, cuando nosotros entramos en un periodo de ayuno, nuestra carne comienza a morir, ¿verdad? El yo, el orgullo, la autosuficiencia, ¿verdad? Comienza a morir. Leíamos ahorita que Dios no nos dio un espíritu de cobardía para andarnos justificando. Es que yo así soy, es que es mi carácter. No. Dice, Él nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cuando nosotros ayunamos, podemos entrar y dominar nuestra carne, que quiere hacer lo que le da su gana, que quiere maldecir, que quiere renegar, que quiere insultar, que quiere defenderse. Entonces nosotros podemos dominar nuestra carne. El dominio propio, dice, con la ayuda del Espíritu Santo, nos da la capacidad de controlar nuestros deseos, impulsos y emociones para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Es algo bien tremendo, querida, que no se logra muy fácilmente, pero conforme nosotros vayamos avanzando en el nivel de ayuno y de ayuno y de ayuno, Señor, contrólame. Yo hasta una canción, Dios mío, ayúdame a controlar mi lengua. Ayúdame, Señor, ¿verdad? Entonces, tenemos que poder entrar en ese tiempo de ayuno para poder tener muerta nuestra carne. Número que sigue, ya no sé en qué número voy. Dice que también el ayuno nos da un mayor nivel de autoridad. No sé si se sigue grabando. Nos da un mayor nivel de autoridad. Fíjate. Mateo 17:21 dice, este género no sale sino con oración y ayuno, ¿verdad? El mundo espiritual está organizado por jerarquías. Fíjate muy bien lo que te estoy diciendo, me queda bien poquito tiempo. Está organizado por jerarquías. Esto es bien importante, lo que ahorita te decía. Hay cosas en nuestra vida que son maldiciones generacionales que nos vienen atacando y no sabemos por qué. Y por más que oramos, nuestro esposo no puede dejar el alcohol, nuestro esposo no puede dejar, el adulterio, o nosotros no podemos de romper con ese vicio de maledicencia, no podemos romper con ese vicio de chisme, o no podemos romper con ese vicio de drogadicción, o de infertilidad, que mujeres que no pueden tener hijos, o mujeres que son propensas a enfermedades. O sea, viene de una generación y no podemos romper. Bueno, porque el mundo espiritual está organizado por jerarquías, así como aquí hay gobernadores, presidentes, presidentes municipales y los coordinadores y regidores. El mundo espiritual también está organizado, el maligno. Fíjate, dice que está organizado por principados. ¿Qué son los principados? Son los que gobiernan naciones o regiones, es decir, están enfocados en gobernar, en manipular a los líderes, ¿verdad? Y los influencia de una manera negativa. Los principados es la jerarquía más alta en el reino espiritual del maligno. Entonces ellos están dedicados
por regiones y por gobiernos de los países. Se enfocan en los gobernadores de los países para poder influenciarlos, porque así pueden influenciar toda una nación. Y luego, número 2, potestades. Son autoridades delegadas que corrompen las leyes y las instituciones. Aquí en México esa no la sabemos, ¿verdad? Esas potestades están enfocadas directamente en las autoridades que están aquí sobre nuestro país, sobre un determinado país, sobre nuestra delegación, sobre nuestro presidente municipal, ¿verdad? Las leyes que hay ahí las corrompen, las llenan de hazle por aquí, hazle por allá, como por ejemplo que ahora vean bien que a los niños desde kinder, desde primaria, les estén inculcando que acepten que si un niño de 4 años no le gusta ser hombre y es hombre, déjalo que se exprese, déjalo que tiene, que él conozca su cuerpo, no, querida. Si él no tiene la responsabilidad de sostenerse solo, ¿cómo va a tener la madurez para saber lo que quiere ser cuando sea grande? Entonces, esas potestades están enfocadas en desviar las leyes y las instituciones. Número 3, por gobernadores de las tinieblas. Influyen en la cultura, en la mente. Es decir, crean ceguera espiritual para mentir y para caer en errores, ¿verdad? Los gobernadores de las tinieblas se posicionan sobre familias para crear conflicto, pleito. No sé si notas tú que en una casa de repente todo está bien y de repente se empieza un gritadero y por la nada una pleitadera y ya se le el esposo, ya se enojó y la esposa ya se encerró en el cuarto y el hijo ya golpeó y en un segundo se desbarató aquella paz que reinaba. Bueno, porque un gobernador de tinieblas está sobre tu hogar, está confundiendo la mente y haciéndonos caer en errores, ¿verdad? Y número 4, por huestes espirituales de maldad, es decir, son ataques directos. Estas huestes vienen a atacar directamente a una persona, atacan a las personas en su mente, en sus emociones, en su voluntad, provocando opresión generacional, vicios y enfermedades. Por eso hay personas que no pueden salir del alcoholismo, por eso hay personas que no pueden salir de la drogadicción, porque es una hueste que está posesionada sobre esa persona y esa persona le da entrada a través de ese vicio que él no puede dominar. Entonces, Jesús les dijo a sus discípulos, este género no sale sino con oración y ayuno, porque le traían a un muchacho que se aventaba al fuego, se aventaba al agua. El papá desesperado trajo a este muchacho con los discípulos de Jesús para que lo hicieran libre, para que lo sanara, y los discípulos no pudieron. Entonces lo trajeron con Jesús y Jesús mandó a ese espíritu, a esa hueste de maldad que saliera de ese joven y ese joven fue libre en ese mismo momento. Aparte, los discípulos le preguntaron ¿por qué? ¿Por qué nosotros no pudimos hacer lo que tú hiciste? Y entonces Jesús les contestó en Mateo, lo que ahorita leíamos, Mateo 17:21, porque este género, es decir, esta jerarquía espiritual con la que ustedes trataron de luchar, no sale sino con oración y ayuno, porque el ayuno nos da autoridad espiritual para poder luchar contra esta jerarquía que está gobernando, poderla identificar. Si está gobernando un país, tenemos que orar por esos principados, por las potestades, por los gobernadores de las tinieblas y las huestes de maldad, atarlas y reprenderlas. Por eso Jesús les dijo, por eso ustedes no pudieron, porque no estaban. Acuérdate que el ayuno nos da la preparación para lo que Dios nos va a mandar a hacer. Entonces, si tú identificas que alguna de estas huestes, que algún de estos espíritus está atacando en tu hogar, tienes que pedirle sensibilidad al Espíritu Santo a través del ayuno para nosotros poder detectar y poder obrar de esa manera, ¿verdad? Conforme lo que Dios ha establecido a través del ayuno y la oración. Hay géneros. Hay situaciones en nuestra vida que por más que oremos no van a cambiar porque necesitan el ayuno. ¿Ok? Termino con esto. En Éxodo 34, 27 al 28
¿verdad? Nos describe la primera vez que se mencionó el ayuno en la Biblia. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Fíjate qué interesante, 40 días otra vez y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. O sea, Moisés estuvo en el monte Sinaí con Dios mismo, y ahí Dios le dio las tablas, los 10 mandamientos que hasta el día de hoy son la base, ¿verdad?, de la ley en los que creemos en Jesucristo. Entonces, ahí a través del ayuno y de la oración, Dios le reveló a Moisés las tablas, los mandamientos que siguen vigentes hasta el día de hoy. Ese fue el primer pacto, dice, y con estas palabras he hecho pacto contigo y con el pueblo de Israel. Y luego, ¿verdad?, venimos a la era de Jesús. Todo lo que fue antes de Jesús se llama Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Pero luego viene Jesús al Nuevo Testamento y dice, Jesús fue llevado al desierto y ayunó, ¿cuántos crees? 40 días y 40 noches para sellar un nuevo pacto con su sangre. Así como Moisés ayunó 40 días y 40 noches para que Dios le revelara el pacto que tenía con él y con Israel, también vino Jesús. Y a través de 40 días y 40 noches, él estaba sellando el nuevo pacto con su preciosa sangre. Entonces, cuando nosotros ayunamos, querida, el mundo espiritual se rompe y podemos tener la autoridad de esas situaciones que a lo mejor por años no han tenido solución en nuestra familia, poderlas romper. Vamos a orar. Amado Padre, en esta tarde te damos gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo. Te pedimos que esta palabra quede grabada en nuestro corazón y que tú nos ayudes, Señor, para ser sensibles a tu Espíritu Santo y lo que tú nos quieres hablar. Te damos gracias y te pedimos que tu palabra quede grabada en nuestros corazones y que sea revelada a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermosa, nos vemos el próximo viernes. Y las voy a ver con la siguiente última arma, que es la tercera. Ya hablamos acerca de la oración, del ayuno, y vamos a hablar acerca de la palabra. Entonces las espero aquí el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde. Dios las bendiga.